Eh, Hoy nosotros le vamos a hablar de la identificación, específicamente de la identificación grupal. Mi grupo está conformado por Jennifer Morales, Maite Rodríguez y mi persona, Keila Berrío. ¿Qué es identificación según Freud? Es un proceso por el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma total o parcialmente sobre el modelo de este. Para Freud, la identificación es un proceso que también proviene del complejo del Edipo. ¿Qué es el Edipo? Es aquel afecto, aquel amor que siente el niño por sus primogénitos, ¿verdad? Primero el sujeto se identifica total o parcialmente con la madre y luego con el padre. El Edipo se resuelve por la identificación con la persona del mismo sexo. ¿Qué quiere decir con esto? De que como él ya identifica a la mamá y como identifica al papá, por esa razón ya siente ese afecto, por esa razón ya siente ese amor. No es lo mismo como si el niño viera a otra persona y sintiera esas mismas ganas, ese mismo deseo por abrazar a su mamá o a su papá, porque ya él identifica quién es su madre y quién es su padre. Entonces, de acuerdo con Freud, la identificación proviene del complejo del Edipo. Es la identificación grupal. Puede ser definida como ese conjunto de creencias compartidas que conforman la base del reconocimiento como miembro del grupo y que tienen consecuencias respecto a las creencias individuales, así como las actitudes, los valores y los comportamientos. Bueno, eh, yo les voy a explicar cómo se da ese proceso de identificación grupal. Este consiste en en la autoidentificación de los miembros del grupo con las propiedades sociales que definen al grupo psicológica y socialmente. Los grupos institucionales tienen una identidad grupal definida en términos de valores, sistema de comunicación y normas de comportamiento. Es decir, cada grupo, más que todos los grupos institucionales, ellos tienen una forma o sea, ellos tienen unos valores que los identifican, unas creencias que lo identifican. Entonces, estos grupos tienen una historia anterior a la interacción interpersonal y los miembros del grupo, al integrarse en él, se ven obligados a asumir como propias las características que definen a la identidad del grupo. Es decir, si ellos ya tienen unos valores y unas creencias establecidas, ¿verdad? Cada persona que se va a integrar a ese grupo tiene que acoplarse, por así decirlo, a esas normas, a esos valores, ya tiene que sentirlas que son propias de ellos para poder integrarse de buena forma. El reforzamiento de la identidad social supone la dependencia de los individuos con respecto al grupo. Sin embargo, cuando se introduce una fuente de competición interna en el grupo, sus miembros tienen la oportunidad de aprender a resolverlo de una manera constructiva los conflictos internos del grupo y acceder a una cooperación que desembocará en la conciencia de interdependencia. Es decir, cuando estos miembros tienen un conflicto interno, ellos ahí buscan la manera de resolver esos conflictos para que quizás el grupo no se desvanezca. Entonces, como ya tienen unas creencias y unos valores, ellos tratan de construir nuevamente su buena relación, por así decirlo, y resuelven todo de una manera muy constructiva interna en su grupo, otros grupos no se den cuenta que ellos tienen un conflicto interno. Entonces, más que todo, así se da el proceso de identificación grupal. Los dejo con mi compañera Mike.
Bueno, a continuación le vengo a explicar sobre los 4 aspectos de la identidad grupal. En primer lugar, tenemos, es una construcción subjetiva. Cuando hablamos de construcción subjetiva, estamos hablando de algo histórico, algo cultural. Es todo aquello proceso vivido como externo y en relación con el otro y luego se interioriza. En otro lugar tenemos se expresa en términos de un nosotros en contraposición. En el otro punto tenemos el punto de partida, son los rasgos culturales seleccionados por la propia colectividad. En este punto son aquellas fases vividas en la cual el grupo va a resaltar su importancia. Y por último, tenemos identidad cultural. Cuando hablamos de identidad cultural, estamos hablando de un conjunto de valores, de tradiciones, creencias y modo de comportamiento. Entonces, nos caracterizamos más que todo por etnia. Un ejemplo muy claro sería la etnia de Palenque, ya que ellos tienen sus culturas, sus creencias, y tienen sus propios comportamientos internos, por decirlo así, en un grupo. ¿Cómo se da el proceso de identidad grupal? Esto consiste en la autoidentificación de los miembros del grupo como las propiedades psicosociales en las cuales los grupos institucionales tienen identidad grupal, en términos de creencias, valores, sistema de comunicación y norma de comportamiento. Aquí, más que todo, es cómo el grupo se identifica. Es decir, cómo yo me identifico dentro de mi grupo. Cómo cada individuo se integra o se acopla en el grupo, teniendo en cuenta sus creencias, sus valores, entre otras cosas. Bueno, yo le voy a explicar las características de la identidad grupal. Actualmente presentamos 3, que está relacionada con nuestro grupo de referencia. La formación de nuestra identidad es un proceso fundamental para nuestro bienestar psicológico. En él influyen factores de todo tipo, siendo uno de los más importantes de la adquisición de un grupo de referencia y uso del mismo para constituir nuestra manera de ver el mundo, nuestras creencias y nuestra forma de pensar. Por otro lado, tenemos el otro que es modifica nuestra identidad individual. Una de las razones por las que tantas disciplinas han estudiado a fondo la identidad grupal es que se trata de un fenómeno que tiene una gran influencia sobre nuestra percepción de nosotros mismos. Así las opiniones, las ideas, percepciones de nuestros grupos de referencia acaban modificando nuestra forma modificando nuestra forma de ser casi inevitablemente. Tercero, cumple un papel evolutivo. Si estudiamos la identidad grupal desde una perspectiva moderna, este fenómeno puede parecer algo sin sentido y contraproducente para cada individuo. Sin embargo, a nivel histórico y evolutivo, se trataba de una de las herramientas más importantes para la supervivencia de las personas. En la época en la que nos desarrollamos como especie, nuestro entorno estaba lleno de peligros de todo tipo, a los que era muy difícil enfrentarnos de manera individual. Por eso, en aquel momento histórico, las personas necesitaban pertenecer a un grupo para sobrevivir, de tal manera que buscaban la aprobación de la gente de su entorno, al ser muy peligroso para ellos. Muchas gracias.